Él pensó que solo era otra mujer a la que podía intimidar, solo otro rostro que podía silenciar con su placa, pero no tenía idea de con quién se estaba metiendo, hasta que ella lo llevó a los tribunales y destruyó su ilusión de poder. La carretera se extendía bajo el tenue resplandor de las farolas, un interminable tramo de asfalto que atravesaba los tranquilos suburbios de Buenos Aires, Argentina. Era tarde, casi medianoche. El aire era denso, húmedo, presionando contra las ventanas del único coche que avanzaba por la desolada vía. Valeria Morales estaba exhausta. Sus hombros dolían tras un largo día en la oficina y sus ojos se cerraban de cansancio. Solo quería llegar a casa, hundirse en su cama y dejar que el día desapareciera detrás de ella. Su sedán plateado se deslizaba suavemente por el asfalto, el suave ritmo del jazz flotando en el aire, ayudándola a mantenerse despierta. No llamaba la atención. Con sus jeans y una blusa blanca sencilla y su cabello oscuro recogido en un moño bajo, Valeria parecía solo otra mujer volviendo a casa. Nada en ella insinuaba la mente brillante y feroz que se escondía tras esos ojos cansados. Nada que pudiera haber advertido a aquel que estaba a punto de detenerla de la tormenta que ella era capaz de desatar. Entonces vio las luces parpadeantes en su espejo retrovisor, rojo y azul, acercándose rápidamente. Su pecho se tensó, sus dedos apretando el volante con más fuerza, no por miedo, sino por frustración. Ella sabía cómo funcionaba esto. Lo había visto antes, demasiadas veces, pero esa noche estaba demasiado cansada para esto. Encendió la señal y se orilló, dejando que su coche se detuviera suavemente en el arcén. Tomó una profunda respiración, manteniendo sus manos donde pudieran ser vistas, tranquila, serena, controlada, como lo había practicado tantas veces antes. El coche patrulla se detuvo detrás de ella, los faros iluminando sus espejos. Una figura alta salió, moviéndose lentamente, deliberadamente, como un hombre acostumbrado a ser obedecido. Oficial Martín Salinas, un hombre bien conocido en esa parte de la ciudad, 42 años, de hombros anchos, bien afeitado, con una expresión de superioridad en su rostro. Caminaba con pasos pesados, sus botas raspando la grava mientras se acercaba a su ventana, una mano descansando en su cinturón, la otra sosteniendo una linterna que encendió al llegar a su puerta. Valeria lo observó a través del espejo lateral, su rostro cuidadosamente inexpresivo. Podía ver su expresión, impersonal, fría, sus ojos recorriendo su coche antes de fijarse en ella. «Licencia y registro», ordenó, su voz plana, ensayada, sin saludo, sin explicación. Valeria mantuvo sus movimientos lentos y deliberados, abriendo la guantera para tomar sus documentos. «¿Hice algo mal, oficial?», preguntó su voz firme, neutral. Los ojos de Martín no vacilaron. «Luz trasera rota», respondió, su tono indiferente mientras revisaba los papeles en su mano. El ceño de Valeria se frunció. «Eso no puede ser. Las revisé el mes pasado». Los ojos de Martín volvieron a los de ella, su mandíbula apretándose. «¿Me estás contradiciendo?». Ahí estaba, ese desafío, el que él esperaba que ella evitara, el que había silenciado a muchos antes que ella. Valeria mantuvo su mirada, su rostro calmado, sus ojos inquebrantables. «No, señor, solo estoy afirmando un hecho». Los labios de Martín se torcieron en una sonrisa fría, una mueca de burla. «Baja del coche». El pulso de Valeria se aceleró, pero mantuvo la compostura. «¿Puedo saber por qué?». La expresión de Martín se endureció,
la burla desapareciendo, porque yo lo digo. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. La noche estaba en silencio a su alrededor, el lejano murmullo del tráfico apenas audible. Valeria sabía que esto no era por una luz trasera, era por control, era por poder. Respiró hondo, lenta y profundamente antes de desabrocharse el cinturón de seguridad y abrir la puerta. El aire nocturno era pesado, cálido contra su piel mientras bajaba del coche, manteniéndose erguida, su postura calmada pero firme. Martín dio un paso atrás, mirándola de arriba abajo, evaluándola. Ella podía sentir sus ojos recorriéndola, buscando cualquier señal de miedo o debilidad. «Date la vuelta. Manos en el coche». Valeria dudó, apretando la mandíbula. ¿En qué fundamento? Los ojos de Martín se endurecieron, su voz baja y amenazante. ¿Te estás resistiendo? Ella sintió el cambio en el aire, la tensión creciente, la amenaza no dicha. Lo había visto antes, demasiadas veces, pero también conocía sus derechos y sabía que esto estaba mal. «No, oficial, estoy cooperando. Solo quiero entender la razón». Los dedos de Martín se crisparon, rozando las esposas en su cinturón. «Última oportunidad. Date la vuelta o te arresto por obstrucción». El corazón de Valeria latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno, controlado. Se giró lentamente, colocando sus manos en el techo de su coche, sintiendo el metal frío contra sus palmas. Martín se movió detrás de ella, sus movimientos bruscos, casi agresivos. Sus manos eran ásperas al torcerle las muñecas, colocando las esposas demasiado apretadas, el metal hundiéndose en su piel. Apretó los dientes, negándose a emitir un sonido, negándose a darle esa satisfacción. Martín pensó que podía silenciarla. Pensó que su placa lo hacía intocable. Estaba equivocado. Esto recién comenzaba. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte para recibir más historias como esta. Deja un like y comenta para ayudar a que esta historia llegue a más personas. Tu apoyo es importante para crear conciencia sobre la lucha por la justicia. Ahora, continuemos con la historia. El coche patrulla se detuvo frente a la Comisaría Central de Buenos Aires, sus luces rojas y azules parpadeando contra las paredes de ladrillo. El oficial Martín Salinas salió del vehículo con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Se movía con la arrogancia de alguien que creía tener el control absoluto. Caminó con pasos firmes hasta la puerta trasera y la abrió bruscamente. «Bienvenida a tu nuevo hogar por esta noche», dijo con un tono burlón. Valeria Morales no respondió. Sus muñecas ardían bajo las esposas ajustadas, su piel enrojecida por la presión del metal frío. Pero mantuvo su mirada fija, sus ojos firmes. No le daría el placer de verla rota. Martín la sacó del coche con un movimiento brusco, casi tirándola hacia el suelo. Valeria tropezó, pero rápidamente recuperó el equilibrio, enderezando sus hombros, su postura orgullosa e inquebrantable. La comisaría estaba fría y estéril, iluminada por luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido constante. El aire olía a desinfectante y el ambiente era sombrío, opresivo. Martín la llevó por un pasillo angosto, sus botas resonando sobre el piso de baldosas, mientras los demás oficiales ni siquiera miraban en su dirección. Eran cómplices silenciosos, testigos indiferentes de su abuso de poder. Llegaron a una pequeña sala de procesamiento con una banca de metal fija al suelo y una cámara de vigilancia en la esquina. Martín le quitó las esposas solo el tiempo necesario para tomar sus huellas digitales y una fotografía.
El flash de la cámara iluminó su rostro, congelando su expresión serena y desafiante en una imagen que sería archivada como prueba de su arresto. Cuando terminó, Martín volvió a colocarle las esposas, aún más apretadas que antes, y la empujó hacia una celda de detención. La puerta chirrió al abrirse, el sonido metálico resonando en el pasillo. «Espero que disfrutes de tu estancia», se burló Martín, una sonrisa maliciosa en sus labios. «Quizás esto te enseñe a no cuestionar a la autoridad». Valeria lo miró directamente, su mirada penetrante y llena de desprecio. «¿Esto es lo que haces para sentirte poderoso?». El rostro de Martín se endureció, su mandíbula apretándose. «Cuidado con tu lengua. Estás aquí porque yo lo decidí. Yo tengo el poder». Valeria sonrió débilmente, su voz fría y controlada. «No tienes poder, solo tienes una placa, y cuando te la quiten no serás nadie». El rostro de Martín se volvió rojo de ira, sus ojos oscuros centelleando con furia. Se inclinó hacia adelante, acercándose a los barrotes. «Ten cuidado, Morales. Puedo hacer que desaparezcas y nadie hará preguntas». Valeria no parpadeó. «Si fueras tan poderoso, no necesitarías amenazarme. Eres solo un cobarde escondido detrás de un uniforme». Por un momento el rostro de Martín se crispó, sus puños apretándose con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero no dijo nada. Dio media vuelta y salió del pasillo, sus pasos resonando hasta que el sonido se desvaneció. Valeria se sentó en la fría banca de metal de la celda, sus manos adoloridas por las esposas. La celda era pequeña, con paredes de concreto desnudo y un pequeño ventanuco en lo alto de la pared que dejaba entrar un débil rayo de luz. La única compañía era el zumbido constante de las luces fluorescentes. El aire estaba viciado, impregnado del olor a humedad y desinfectante. Pero Valeria no sintió miedo, sintió rabia. Una rabia fría y calculada. No era solo por ella, era por todos aquellos que habían sido silenciados, humillados, quebrados por hombres como Martín. Ella no sería una víctima más, no se quedaría en silencio. Las horas pasaron lentamente. La estación estaba en silencio, solo interrumpido por los ocasionales murmullos de los oficiales y el eco de risas apagadas. Entonces escuchó pasos, pesados, decididos, el eco de botas resonando en el pasillo. Martín apareció frente a su celda, sus brazos cruzados, una sonrisa fría en sus labios. ¿Ya te has dado cuenta de tu lugar, Morales? Valeria se levantó lentamente, sus ojos fijos en él. Sí, y no es aquí. La sonrisa de Martín se desvaneció. ¿Sigues desafiándome? No aprendes, ¿verdad? Valeria inclinó la cabeza, sus ojos brillando con desafío. ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Fabricar más cargos? Ya sabes que no hice nada malo. Y también sabes que voy a salir de aquí. Martín se acercó a los barrotes, su rostro a pocos centímetros del suyo. Estás aquí porque yo lo decidí, y saldrás cuando yo lo decida. Valeria no retrocedió, no mostró miedo. ¿Y crees que eso te hace fuerte? Solo demuestra lo débil que eres. Un hombre fuerte no necesita abusar de su poder. Martín se quedó en silencio, sus ojos oscuros clavados en los de ella. Por un momento, Valeria pensó que iba a estallar de rabia, pero él solo apretó los dientes y se dio la vuelta, alejándose rápidamente. Valeria se sentó de nuevo, su corazón latiendo con fuerza. Lo había descolocado. Había visto la duda en sus ojos. Martín pensó que podía quebrarla. Pensó que podía intimidarla, silenciarla. Pero él
Había cometido un error. Había subestimado su fuerza. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. La primera luz del amanecer apenas empezaba a iluminar el cielo cuando la puerta de la celda de Valeria se abrió con un chirrido metálico. Un oficial joven, con ojeras y expresión nerviosa, apareció en el umbral. «Te están soltando», murmuró, evitando su mirada. Valeria parpadeó, sorprendida. ¿Por qué? ¿Quién lo ordenó? El oficial se encogió de hombros, claramente incómodo. «No lo sé. Solo me dijeron que te dejara ir». Valeria sintió un nudo en el estómago. Sabía que no era un acto de justicia. Alguien estaba tratando de encubrir lo que había pasado. El oficial la condujo por el pasillo sin decir una palabra. La estación estaba extrañamente silenciosa. No había risas ni murmullos como la noche anterior. Solo un tenso silencio que parecía flotar en el aire. Cuando llegaron al mostrador de recepción, Martín Salinas estaba allí, apoyado contra la pared, sus brazos cruzados y una expresión fría en su rostro. Sus ojos la fulminaron con una mezcla de rabia y desprecio. «No creas que esto ha terminado», siseó, su voz baja pero cargada de veneno. «No sabes con quién te has metido». Valeria lo miró directamente, su expresión inmutable. «Creo que tú tampoco sabes con quién te has metido». Los ojos de Martín se estrecharon, sus labios curvándose en una mueca amarga. Pero no respondió. No podía hacerlo. No delante de los demás oficiales que observaban en silencio. Valeria tomó sus pertenencias del mostrador, su teléfono, su cartera, sus llaves, y salió de la estación sin mirar atrás. El aire fresco de la mañana la golpeó al salir al exterior. Respiró hondo, dejando que el oxígeno limpiara su mente. Estaba libre, pero sabía que esto no había terminado. Apenas comenzaba. De camino a casa, su teléfono vibró en el asiento del copiloto. Un mensaje de su amiga Natalia Ríos. «Vi todo. Grabé el arresto. Llámame». El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Tenía una prueba de lo que Martín había hecho. Marcó el número de Natalia, su respiración acelerándose mientras esperaba el tono. Natalia contestó al primer timbre. «¿Estás bien?» La voz de Natalia estaba llena de preocupación y rabia contenida. Valeria cerró los ojos, sus emociones una mezcla de alivio y furia. «Sí, estoy bien. Me soltaron, pero Martín me amenazó. Esto no ha terminado». Natalia vaciló un momento antes de hablar. «Lo sé, lo vi todo. Tengo el video. Se ve claramente cómo te trató, cómo te empujó, cómo te habló. Está todo grabado en mi cámara de seguridad». Valeria sintió una oleada de alivio mezclado con determinación. «¿Puedes enviármelo?» «Por supuesto», respondió Natalia. «Pero, ¿qué vas a hacer?» Valeria miró por el parabrisas, sus ojos fijos en el horizonte. «Voy a hacer que rinda cuentas. Voy a exponerlo. Él cree que su placa lo hace intocable, pero se equivocó». Horas después, Valeria se reunió con Natalia en su apartamento. Se sentaron frente a la computadora portátil, la pantalla mostrando el video del arresto. Valeria observó cada segundo, sus manos apretadas en puños mientras revivía el abuso de poder de Martín. En la grabación se veía claramente cómo Martín se acercaba a su coche con una actitud agresiva. Su voz era fría, autoritaria, exigiendo sus documentos sin ninguna explicación. Se veía cómo Valeria cumplía con cada orden, cómo mantenía sus manos visibles y su tono respetuoso. Pero Martín no se calmaba. Escaló la situación usando su autoridad para intimidarla
hasta que finalmente la sacó del coche con brutalidad, torciéndole los brazos y poniéndole las esposas sin motivo alguno. «No hice nada malo», murmuró Valeria, su voz temblando de rabia. «Solo le hice una pregunta y él me arrestó». Natalia colocó una mano en su hombro. «Lo sé. Y lo hizo porque pensó que podía salirse con la suya, como siempre lo ha hecho». Valeria frunció el ceño girando hacia su amiga. «¿Cómo que, como siempre?» Natalia suspiró, su expresión endureciéndose. «Empecé a investigar. Martín tiene un historial de abuso de poder. Hay denuncias archivadas en su contra, pero ninguna llegó a juicio. Todas fueron descartadas o ignoradas». Valeria sintió una oleada de náuseas. ¿Cómo es posible? Natalia tecleó en su computadora mostrando artículos de noticias y registros públicos. «Porque está protegido. Ramón Salinas, su tío, es un alto mando en la policía de Buenos Aires. Ha encubierto cada denuncia, ha silenciado a cada víctima. Martín nunca ha enfrentado consecuencias porque tiene a su tío detrás de él». Valeria sintió que su estómago se hundía. Ahora todo tenía sentido. La arrogancia de Martín, su actitud intocable. Sabía que su tío lo protegería pase lo que pase. «Eso explica por qué me soltaron tan rápido», murmuró. «No querían que esto llegara a más. Querían que desapareciera». Natalia asintió. «Pero con este video no pueden esconderlo. Es una prueba irrefutable». Valeria miró la pantalla, sus ojos llenos de fuego. «Vamos a publicarlo. Vamos a exponerlo. Si la ley no puede tocarlo, la opinión pública sí». Natalia sonrió, su expresión llena de determinación. «Vamos a hacerlo viral». Pasaron toda la noche editando el video, añadiendo información sobre el historial de Martín y su conexión con su tío. Incluyeron testimonios anónimos de otras víctimas y datos sobre las denuncias archivadas. Lo publicaron en todas las redes sociales con el hashtag Número Justicia para Valeria. Al principio, el video recibió pocas visitas, pero en cuestión de horas comenzó a explotar. Influencers lo compartieron, activistas por los derechos humanos lo comentaron, y medios locales comenzaron a investigar. Martín miró su teléfono, sus manos temblando mientras veía su rostro en la pantalla, escuchando su propia voz arrogante y fría. Su nombre se convirtió en tendencia, no como un oficial respetado, sino como un abusador de poder expuesto ante el mundo. Valeria observó el contador de visitas aumentar, sus ojos brillando con determinación. Martín pensó que podía silenciarla. Pensó que su placa lo protegía. Se equivocó. La sala del tribunal estaba llena. La tensión en el aire era palpable, cargada de expectación y curiosidad. Reporteros de todos los medios se agolpaban al fondo de la sala, sus cámaras listas para capturar cada momento. El escándalo había estallado como una bomba en Buenos Aires. Oficial acusado de abuso de poder. Video viral expone brutalidad policial. Valeria Morales se sentó en la primera fila junto a su abogada, Laura Fernández, una reconocida defensora de los derechos humanos. Laura tenía una reputación feroz por enfrentarse a las injusticias sin importar lo poderoso que fuera el enemigo. Valeria mantenía la cabeza alta, su postura erguida. Sabía que todos los ojos estaban puestos en ella. Algunos la miraban con respeto y admiración, otros con escepticismo. Pero ella no se dejó intimidar. Estaba ahí no solo por ella, sino por todas las víctimas silenciosas de Martín Salinas. Al otro lado de la sala, Martín Salinas estaba sentado junto a su abogado defensor, su rostro tenso, sus ojos oscuros llenos de furia contenida. Ya no llevaba uniforme. En lugar de eso,
Vestía un traje oscuro, tratando de proyectar una imagen de respetabilidad, pero la arrogancia habitual había desaparecido. La publicación del video había destrozado su máscara de autoridad intocable. El juez Héctor Alvarado entró en la sala, su toga negra ondeando mientras tomaba su asiento. Golpeó el mazo una vez, su voz autoritaria silenciando la multitud. El tribunal está en sesión. Hoy se escucha el caso de Valeria Morales contra el oficial Martín Salinas, acusado de abuso de poder, arresto ilegal y conducta indebida. Un murmullo recorrió la sala antes de que el juez Alvarado lanzara una mirada severa al público, restaurando el silencio. Se volvió hacia Laura. Abogada Fernández, puede proceder. Laura se puso de pie, su presencia fuerte y decidida mientras caminaba hacia el centro de la sala. Su señoría, hoy presentamos pruebas irrefutables de que el acusado, Martín Salinas, utilizó su autoridad para intimidar, humillar y arrestar ilegalmente a mi clienta, Valeria Morales, simplemente porque ella se atrevió a cuestionarlo. Este no es un caso aislado. Es parte de un patrón de abuso de poder que ha sido encubierto por demasiado tiempo. El abogado de Martín, Ricardo Méndez, se levantó rápidamente, su voz cargada de indignación. Objeción. Estas acusaciones son infundadas y están diseñadas para desprestigiar a un oficial con un historial impecable. Laura mantuvo la calma, su mirada afilada. Un historial impecable solo porque todas las denuncias anteriores fueron archivadas por intervención de su tío, el comandante Ramón Salinas. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La conexión de Martín con su poderoso tío había sido un rumor hasta ese momento, pero Laura lo había dicho en voz alta, exponiéndolo ante el tribunal. El juez Alvarado golpeó su mazo, llamando al orden. Silencio en la sala. La fiscalía puede continuar. Laura asintió. Llamamos a Valeria Morales al estrado. Valeria se puso de pie con firmeza, avanzando hacia el estrado. Hizo el juramento, su voz firme y clara antes de sentarse. Sus ojos permanecieron fijos en Martín, quien desvió la mirada. Laura se acercó, su tono respetuoso pero decidido. Valeria, cuéntanos en tus propias palabras lo que ocurrió la noche en que fuiste arrestada. Valeria tomó aire, su voz serena pero cargada de emoción. Estaba conduciendo de regreso a casa cuando vi las luces rojas y azules en mi espejo retrovisor. Me detuve de inmediato. Mantuve mis manos visibles y seguí todas las instrucciones del oficial Salinas. Le pregunté por qué me había detenido, y él se enfadó. Me acusó de desafiar su autoridad y me arrestó sin ninguna explicación. Laura asintió. ¿En algún momento te resististe a sus órdenes? No, respondió Valeria firmemente. Fui cooperativa en todo momento. Pero él me trató con desprecio desde el principio. Me puso las esposas demasiado apretadas y me empujó contra su coche patrulla sin razón alguna. Laura se giró hacia el juez. Su señoría, la fiscalía presenta como prueba un video del incidente, grabado por un testigo ocular. La grabación muestra claramente que la señorita Morales cumplió en todo momento y que el oficial Salinas actuó con brutalidad injustificada. El rostro de Martín palideció, sus labios apretados en una línea delgada. Ricardo Méndez saltó de su asiento. ¡Objeción! Ese video no fue presentado antes del juicio. Laura lo miró impasible. Fue proporcionado por un testigo anónimo después de que el video original se volviera viral en las redes sociales. La autenticidad ha sido verificada. El juez Alvarado asintió. Objeción denegada. Mostremos el video.
Las luces de la sala se atenuaron mientras una pantalla descendía. La grabación comenzó a reproducirse, capturando el momento exacto en que Martín se acercó al coche de Valeria con una actitud amenazante. Su tono era frío, condescendiente, sin ninguna justificación legal. Se veía claramente cómo Valeria cooperaba, cómo sus manos permanecían visibles y su voz se mantenía calmada y respetuosa. Pero Martín continuó escalando la situación, su lenguaje corporal agresivo, su actitud intimidante. Se veía cómo la sacaba del coche con brutalidad, la empujaba contra el vehículo y le ponía las esposas sin ninguna provocación. El silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban clavados en la pantalla, observando el abuso de poder desenmascarado. Cuando el video terminó, las luces volvieron a encenderse. Laura se dirigió al juez. Su señoría, este video demuestra sin lugar a dudas que el arresto de Valeria Morales fue ilegal, motivado por el ego y el abuso de poder de Martín Salinas. El juez Alvarado miró a Martín con desdén. Oficial Salinas, ¿tiene algo que decir sobre sus acciones en este video? Martín se levantó, su rostro rojo de humillación. Ella me faltó el respeto. Necesitaba enseñarle una lección. El silencio se rompió con un murmullo de sorpresa e indignación. Laura no pudo evitar una sonrisa de triunfo. ¿Así que usaste tu autoridad para vengarte de una ciudadana por hacer una pregunta? Martín abrió la boca, pero no pudo responder. Sabía que había cavado su propia tumba. El juez Alvarado golpeó su mazo. Este tribunal no tolera el abuso de poder. Las pruebas son concluyentes. Se procederá con las sanciones correspondientes. Martín se desplomó en su silla, su carrera y su poder destruidos. Valeria había ganado. El martillo del juez Héctor Alvarado resonó con fuerza en la sala del tribunal, su voz firme cortando el tenso silencio. Después de revisar todas las pruebas, incluidas las grabaciones de video y los testimonios presentados, este tribunal declara a Martín Salinas culpable de abuso de poder, arresto ilegal y conducta indebida. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de alivio y asombro. Martín Salinas se quedó inmóvil en su asiento, su rostro pálido y su mandíbula apretada. El oficial que alguna vez se creyó intocable había sido derribado de su pedestal. El juez continuó, sus ojos severos fijos en Martín. Como oficial de policía, su deber era proteger y servir a la comunidad, respetando la ley y los derechos de los ciudadanos. En lugar de eso, abusó de su poder actuando con arrogancia y desdén hacia quienes juró proteger. La voz del juez se hizo más dura. Se le sentencia a la revocación inmediata de su cargo, la pérdida de todos sus beneficios laborales, y se le prohíbe ejercer cualquier cargo público en el futuro. Además, se abrirá una investigación interna sobre las denuncias archivadas en su contra para determinar si deben reabrirse casos pasados. Martín sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado, destruido en un instante. Miró a su tío, Ramón Salinas, sentado en la parte trasera de la sala, su rostro rígido e inexpresivo. Por primera vez, Ramón no pudo protegerlo. El juez Alvarado golpeó su mazo una última vez. Este tribunal declara que nadie está por encima de la ley, sin importar el poder o la autoridad que posean. La audiencia ha concluido. El ruido estalló en la sala. Los periodistas se apresuraron a salir para difundir la noticia. Los murmullos y susurros llenaron el aire. Martín permaneció sentado, sus hombros hundidos, sus ojos vacíos. Todo su poder, su influencia, su arrogancia se habían evaporado.
Valeria Morales se puso de pie lentamente, sus ojos fijos en Martín mientras los oficiales se acercaban para escoltarlo fuera de la sala. Sus miradas se encontraron un instante y en ese momento Martín supo que había perdido. No solo su carrera, sino también su invulnerabilidad. Valeria mantuvo su postura erguida, su mirada firme. No había odio en sus ojos, solo justicia. Martín desvió la vista, incapaz de sostener su mirada. Laura Fernández, su abogada, la tocó suavemente en el brazo. «Lo logramos, Valeria». Valeria asintió lentamente. «Sí, pero esto es solo el principio». Salieron de la sala del tribunal bajo el destello de las cámaras y el bullicio de los reporteros. Los micrófonos se extendieron hacia ella, las preguntas brotando de todas partes. «Valeria, ¿cómo te sientes después del veredicto? ¿Crees que se hizo justicia? ¿Qué sigue ahora?» Valeria levantó una mano pidiendo silencio y los periodistas se callaron expectantes. Respiró hondo antes de hablar. «Esto no es solo mi victoria, es la victoria de todas las personas que han sido silenciadas por abusos de poder. Es la prueba de que la justicia aún puede prevalecer, incluso contra aquellos que creen estar por encima de la ley. Pero no ha terminado. Esto es solo el comienzo. Continuaré luchando, no solo por mí, sino por todos aquellos que han sido oprimidos y callados, porque nadie debería temer exigir justicia». Los aplausos estallaron entre la multitud. Valeria había ganado más que un juicio. Había dado voz a los que no podían hablar. Días después, los titulares estaban en todas partes. «Oficial declarado culpable de abuso de poder. La caída de Martín Salinas». Justicia para Valeria Morales. Un veredicto histórico en Buenos Aires. Expuesta la corrupción. Investigación abierta sobre casos archivados. Martín Salinas había perdido todo. Su placa, su influencia, su identidad. El hombre que creía ser intocable ahora enfrentaba la humillación pública y la posibilidad de consecuencias legales aún mayores. Ramón Salinas, su tío, también estaba bajo escrutinio. La investigación interna reveló un patrón de encubrimientos, protección de abusos y manipulación de casos. El sistema que habían construido para mantener el poder se estaba desmoronando. Pero para Valeria, esto no era suficiente. No iba a detenerse aquí. Fundó una organización para apoyar a las víctimas de abusos de poder, ofreciendo asesoramiento legal y una plataforma para que sus voces fueran escuchadas. Se convirtió en una defensora incansable de la justicia y la reforma policial. Valeria sabía que el cambio no sería fácil. Sabía que habría oposición, que muchos tratarían de detenerla. Pero también sabía que tenía algo más poderoso que cualquier placa o uniforme: la verdad. Martín Salinas pensó que podía silenciarla, pensó que podía quebrarla, destruirla, pero subestimó su fuerza. Porque el verdadero poder no proviene del miedo o la intimidación, proviene del coraje de enfrentarse a la injusticia. Valeria Morales había mostrado ese coraje y nunca más sería silenciada. Si esta historia te inspiró, te hizo reflexionar o te llenó de fuerza, suscríbete para recibir más historias de justicia y valentía. Deja un like para mostrar tu apoyo y comenta abajo para ayudar a que esta historia llegue a más personas. La justicia comienza cuando no nos quedamos en silencio. Gracias por ver y por apoyar la lucha por un mundo más justo.